Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Habla el pastor Santi Sánchez y estoy aquí para recordarles que en hoy adelante vamos a empezar los servicios a las 2 de la tarde y también vamos a continuar nuestros servicios en línea mientras esperamos que nos dejen saber cuándo vamos a poder reunirnos en grupos más de 10, pero por ahora estaremos aquí en línea y poniendo y grabando videos en vivo y aquí en nuestra iglesia. Entonces, para ver esos videos, vayan a iglesiaverbo.com, es donde pueden encontrar el link para nuestro servicio en vivo y en nuestros servicios que hemos hecho en el pasado. Y vamos a continuar aquí en esta plataforma y es un ajuste y por favor tengan paciencia con nosotros, porque todo esto es un nuevo proceso. Pero pues hoy voy a continuar nuestra serie de los apóstoles y en la semana pasada el pastor Rafa habló sobre el apóstol Tomás y fue buena la predicación y por favor si no lo han visto vayan a iglesiaelverbo.com y ahí pueden encontrar nuestros servicios y nuestras series que hemos hecho. Y pues a mí me toca el día de hoy platicar sobre Felipe, el apóstol Felipe. Y con eso pues vamos a orar y vamos a empezar nuestro servicio. Padre, gracias por ese comienzo, gracias por todo lo que haces. Te pido que estés con nosotros y te pido que me des la palabra, Padre, para hablar de tu mensaje, Padre, lo que quieras comunicar. Y Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos por lo menos aquí en línea. Gracias por todo lo que haces. Te pido que bendigas a nuestros hermanos y a todos los que nos están viendo. Padre, te pido que estés con ellos durante este tiempo de incertidumbre y tiempo de ajustar y todo eso, Padre. Te pido que estés con todos nosotros y gracias por todo lo que haces y te pido que bendigas este tiempo aquí juntos. Amén. Pues, como ustedes saben, a mí me encanta la historia, me encanta aprender sobre culturas y también me encanta aprender sobre historia de los varios tipos de culturas y gente que ha vivido en el pasado, en la antigüedad. Y también me gusta saber sobre la historia de nombres. Nuestros nombres tienen significados, tienen um, algo que nos representa a nosotros. Y, disculpen, um, pues por ejemplo, pues con nuestro hijo le pusimos Matías Samuel y Matías significa regalo de Dios y Samuel significa Dios escucha. Por eso le dimos ese nombre a nuestro hijo, porque queríamos darle un nombre bíblico que tuviera significado. Y pues ahora vamos a ver el significado de Felipe. Felipe es un nombre griego que en ese tiempo era inusual en Israel, porque era un nombre griego que no era muy común. Y Felipe deriva de latín Felipos y en griego Filipos significa amante de los caballos. Y ese nombre era, como les digo, era un nombre popular con los griegos, pero en Judea y en Israel, en esa región, no era algo común. Por ejemplo, muchos de las personas en ese tiempo se llamaban Josué, Pedro, Juan, pero Felipe era más como el nombre Nepamuceno, ni lo sé decir muy bien, Nepamuceno. Y ese era Nepamuceno de sus amigos, era un nombre raro, la gente no se escuchaba tan común. Pero bueno, ya que sabemos el significado de Felipe, el nombre de él, que viene siendo un nombre griego y que significa amante de los caballos, solamente quería dar esa historia del significado de su nombre, porque yo creo que es interesante, porque um, Jesús también le cambiaba los nombres a muchos de sus apóstoles, pero con Felipe nunca se lo cambió y se quedó como Felipe. Y ahora vamos a ver durante
ese tiempo aquí vamos a ver en el libro de Juan, vamos a pasar la mayoría del tiempo en Juan, porque es donde se encuentran las referencias a Felipe. Y no hay mucho, hay que decir, versículos que le dedican bastante a, a Felipe, como a otros discípulos como Pedro y Juan, pero sea bastante para tomar lecciones y por qué terminó él en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué podemos aprender sobre Felipe y cómo era él. Vamos a ver cómo él era durante el ministerio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y vamos a ver qué es lo que podemos aprender con él. Entonces vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 43 al 44. Denme un momento aquí para compartir en la pantalla estos versículos. Y aquí está, que dice, versículo 43. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, ahora vamos a ver aquí 44, vamos a hacer una pausa y vamos a ver lo que nos está tratando de decir aquí Juan. Pues aquí vemos que Jesús personalmente le hizo una invitación a Felipe y le dijo, sígueme. Nos dice que Felipe era de Bethsaida, así como Andrés y Pedro. Ellos fueron de la misma región que eran pescadores y esa región era muy popular por los pescadores. Y Andrés y Pedro fueron uno de los primeros apóstoles elegidos por Jesús. Y ahora vamos a ver lo que hace Felipe cuando uh, escucha y recibe la invitación de Jesús. A ver qué es lo que hace Felipe. Uy, perdón, disculpen, alergias. Y aquí vamos a ver ahora lo que dice, lo que continúa diciendo aquí. Dice Felipe, después de que fue llamado por Jesús y empieza a decir Jesús, dice que fue Felipe, buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús en Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Y mira lo que dice Felipe, ven a ver, y le contestó Felipe. Un momento, mientras que cambio aquí, que dice aquí que luego Felipe, cuando se dio cuenta que Jesús era el Mesías, fue de repente fue a hablarle a su mejor amigo, bueno, no su mejor amigo, pero a un amigo de él, y le habló sobre Jesús. Y hace una semana me parece que el pastor Rafa habló sobre Natanael o Bartolomé y cómo él fue elegido para ser apóstol también. Pero miramos aquí que Felipe llegó y dijo, oye, encontramos el Mesías. Y cuando Natanael dice, no, pues, ¿qué es lo que va a ser bueno de Nazaret? ¿Alguna cosa? Miramos ahí que Felipe no se mete a debatir y a dar sus razones, solamente dice, ven y ve, ven y ve. Y, y ahí es cuando miramos que más adelante Jesús llega y habla con Natanael y lo recluta como un apóstol. Pero miramos ahí que inmediatamente Felipe fue y habló de Jesús y no se puso a debatir, no le puso todas las razones por qué tiene que seguir a Jesucristo, solamente dijo, ven y ve lo que Jesús ha hecho. Y tenemos que tener ese sentido de urgencia como seguidores de Cristo, es decir, ven y ve lo que Jesús ha hecho en nuestra vida.
ven y ve. A veces, como he dicho en el pasado, a veces nos asustamos, decimos, no, pues no sé mucho de la Biblia, no sé cómo hacer esto, no sé esto. Pero todo lo que tenemos que hacer es decir, ven y ve, mira mi vida, antes de Cristo era así y ahora, ya que tengo a Jesucristo, soy así. Y es todo, es decir, ven y ve la diferencia. Y mientras estaba preparando ese sermón, eso es lo que llegó a mi mente, como un lema de ven y ve, que Felipe tenía ese tipo de fe y también que era una persona práctica. Y vamos a ver aquí un ejemplo de eso. Pues vamos a ver aquí en Juan capítulo 6, del 1 al 7. Juan capítulo 6, del 1 al 7. Un momento mientras que cambio aquí, pero Juan capítulo 6, del 1 al 7, vamos a ver aquí, dice, Jesús alimenta a los 5,000. Aquí pues la escena es de que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta escena aquí que sobre el milagro de los 5,000. Dice, versículo 1, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo en prueba, porque él ya sabía qué iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podíamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Aquí vemos que dice aquí que Jesús le hizo una prueba a Felipe. Y Felipe era un hombre práctico, ¿sí? Porque él inmediatamente se puso a pensar, no, pues voy a calcular y tengo que ver cuánto va a salir esto, cómo vamos a darle de comer a esas personas. Pero Jesús, se dice que Jesús lo escogió a él porque Felipe era de esa región, estaban cerca de Bethsaida, que significaba que Felipe iba a saber dónde ir a comprar los panes, los peces y todo eso, y dónde iban a tener los mejores precios. Y en un sentido, Felipe sí hizo bien, en el sentido de decir, oh, pues no va a alcanzar para todas las personas, solamente tenemos el presupuesto es así y no va a alcanzar. Pero aquí vemos que con Felipe, él, un momento, está poniendo esto aquí así. Sí, pues él estaba pensando prácticamente, estaba viendo la situación ahí y ya, y nada de futuro, ¿sí? Pero más adelante miramos que Jesús hace el milagro, que el apóstol Andrés le trae 5 panes y 2 peces de un almuerzo de un niño, y Jesús lo multiplica, y hay abundancia y hasta sobra. Pero Felipe estaba enfocado en lo que estaba pasando ahí en ese momento, ¿sí? Y yo creo que la lección que podemos tener aquí es de que a veces nosotros, como seguidores de Cristo, nos enfocamos en aquí y en nuestra vida nos enfocamos en el ahora y nos preocupamos. Decimos, pues, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo hacer esto y esto y esto? Y sí es bueno preocuparse en el sentido de que planear, pero no al punto de que el miedo nos debilite. Y aquí miramos que Jesús le hace la prueba a Felipe y Jesús le demuestra a Felipe que Jesús puede proveer, Jesús puede multiplicar. Y tenemos que acordarnos que como seguidores de Cristo tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que saber que Él puede multiplicar, que Él puede obrar en nosotros y que
no significa que todo va a salir bien, en el sentido de que no van a haber problemas, pero significa que Dios va a estar con nosotros durante ese tiempo. Y en los tiempos de incertidumbres, como estamos viviendo hoy en día, Dios todavía nos cuida, Dios todavía tiene un plan para nosotros. Sí, quiere que sigamos las precauciones y también sabemos que Dios va a proveer. Y estos versículos que hemos visto de que Jesús puede multiplicar y que puede haber abundancia. Tenemos que guardarnos de eso porque como Felipe, a veces nos ponemos en la mentalidad de él de decir, oh no, pues cómo vamos a pagar esos biles, cómo vamos a hacer esto y esto y esto. Pero tenemos que saber que Dios todavía tiene un plan, todavía sigue obrando, como Jesús le dijo, que dice el pasaje y que él ya sabía lo que iba a hacer. Así es nuestra vida, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sí, y Él tiene un plan para nuestra vida. Y nos dice, no te preocupes, estoy aquí, vamos a salir adelante. Y miramos aquí que como Felipe, a veces nos enfocamos en el aquí y en el ahora, pero tenemos que tener la mentalidad de largo plazo, ¿sí? A ver qué otra cosa podemos aprender aquí de Felipe. Felipe. Me gusta ese nombre, Felipe. Vamos a decirlo, Felipe. Ok. Pues aquí nos dice que tenemos que estar disponibles como personas. En nuestro caminar con Jesucristo, vamos a ver aquí a veces con el peligro que a veces como seguidores de Cristo nos hacemos como un grupo especial o nos creemos así como elite, bien así, porque tenemos a Cristo a nuestro lado y si Él está con nosotros, pues tú no estás conmigo, pues yo no te voy a ayudar. A veces entra esta mentalidad, donde sí, Jesús sí está con nosotros y sí somos más que vencedores, pero Él está con nosotros, pero a la misma vez, a veces nos enfocamos en nuestro club, en nuestro círculo, y a veces decimos, no, pues vamos a poner esas reglas. Entonces vamos a ver aquí en otro pasaje, en Juan 12, 20 al 26, vamos a leer aquí. Lo que pasa aquí es después de la entrada triunfal, que viene siendo el Día de las Palmas o el Domingo de las Palmas, que viene siendo hoy. Hoy es el Día de las Palmas, donde Jesús entró a Jerusalén y la gente empezó a poner palmas y las túnicas en el piso para que él pasara y entrara a Jerusalén en un burro. Y la gente dice, Osana, Osana, el Altísimo, Él es el Mesías. Ahí es cuando se empiezan a preocupar los fariseos y los religiosos y empiezan a planear en cómo arrestar y crucificar a Jesucristo. Y aquí lo que pasa de esa entrada, ahora vamos a ver lo que pasa después de eso en Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Vamos a ver aquí, dice, versículo 20. Acuérdense, Juan capítulo 12, 20 al 26. Jesús predice su muerte. Dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. 22. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Vemos aquí que lo interesante es de que Jesús está hablando sobre estos creyentes. Y aquí vemos que antes que pasara eso, dice que había un grupo de judíos. Y
Lo interesante de esto es de que en ese tiempo habían judíos de nacimiento, en el sentido que nacieron judíos de sangre en Israel, la tierra prometida, y habían otros judíos, griegos o gentiles, que eran judíos por religión y que no habían nacido en Israel. Entonces había una división. Los judíos de Israel se creían élite y los escogidos de Dios porque ellos eran 100% raza judía y tenían la bendición de Dios. Y los otros, los convertos, tenían que decían, no, pues yo creo en el Dios de Israel, el Jehová, en él. Um, les permitían adorar a Dios, pero no eran permitidos a entrar al templo. Había una sección separada para las personas que creían en Dios, en el Dios de Israel, pero estaban separados en una sección. Y, las, y los judíos, la de raza 100% y todo eso, podían entrar al templo a adorar y todo eso. Entonces vemos ahí que cuando Jesús entró a Jerusalén en su entrada triunfal, después de eso se acercan estos griegos a Felipe. Pues Felipe se cree que tenía nombre, porque tenía nombre griego, se cree que a lo mejor podía ser griego él, su familia, o que él sabía hablar griego y podía y hacía negocio con muchos griegos porque eran parte de la pesca y todo eso. Entonces, muchos de estos griegos fueron a él y fue Felipe que se hizo disponible y dijo, ok, pues sí, vamos a hablar con Jesús, ven y ve lo que va a decir el maestro. Van él y Andrés van a Jesús y Jesús le responde y le dice, el que me siga a mí, honrará a mi Padre. Básicamente lo que leímos dice, Jesús dijo, no importa quién eres, pero si estás siguiéndome a mí y quieres seguirme a mí, va a ser un seguidor mío. Y eso fue algo súper importante porque, como les digo, en ese tiempo los griegos o los gentiles no, para la gente judía de ese tiempo no, no los veían como iguales, ¿sí? No los miraban al mismo nivel. Decían, no, están los judíos escogidos de Dios, nacidos aquí 100%, y aquí están los que creen en Dios, pero nosotros somos superior. Y eso está diciendo, no, los que me sigan a mí, vamos a ser igual. Y eso es algo que, pues, a los fariseos no les gustó también, que fue una de las cosas que fue uno de los puntos cuando arrestaron a Jesús. Pero aquí podemos ver que Felipe, él pudo decir, no, yo soy apóstol, yo soy uno de los que están en el círculo ahí con Jesús, y él no te va a aceptar porque eres gentil, ¿no? ¿Cómo te va a llevar? Es pérdida de tiempo, ¿no? Dijo él, ok, vamos. Así también tenemos que hacer. A veces en nuestro caminar con Jesucristo, como había dicho anteriormente, pensamos que somos un grupo social elite, ¿me entienden? Que a veces decimos, no, pues si quieres ser parte de nuestro club, tienes que cambiar así, tienes que vestirte así, tienes que comer eso, tienes que dejar eso, tienes que hacer esto y es esto, y ahora puedes ser parte de nuestro grupo. Pero no, ese era el problema que estaba viviendo Jesucristo en ese tiempo, que es, Dios le dio el mandato a los judíos para que hablaran sobre y predicaran sobre un solo Dios y en todas las regiones. Pero los judíos no, dijeron, no, pues nosotros somos nosotros y si hay otros que quieran, pues está bien, pero nosotros somos superiores a las personas elegidas por Dios. Y a veces así nos ponemos como cristianos en el sentido religioso, que decimos, no, pues si quieres entrar a nuestra iglesia, pues tienes que hacer esto y esto. Y para los griegos, los gentiles, eso es algo que a veces dicen, no, pues no quiero. Veo hipocresía, veo que la gente está viviendo así, porque no quiero ser parte de eso, no quiero ser así. Y Felipe nos enseña aquí que todavía ven y ve. Que digo, ok, vamos,
No dice ahí que Felipe dijo, no, pues, buena suerte, queridos amigos. No, digo que vamos y vamos a ver lo que dice Jesús. Y Jesús les dijo, si me sigues a mí, mi Padre estará contento con ustedes, son parte de mí. Y fue algo muy importante durante este tiempo. ¿Y qué más podemos aprender de Felipe? Pues vamos a ver. A ver, a ver. Ah, ok. Pues ahora, después de todo eso, lo que pasa, pues vamos a ver aquí en Juan capítulo 14, 5, 11, la vida de Felipe, que es lo que está pasando. Y un momento, déjenme compartir aquí. ¿Sí? Que Juan 14, 5 al 11 dice, dijo entonces Tomás, acuérdense que Tomás también estaba ahí, esto es en la última cena, sí, cuando en la cena, en las celebraciones de Pascua y todo eso, durante ese tiempo había una cena que decía, tenían diferentes aspectos, pero el punto de la cena era de que los judíos recordaban que cuando ellos eran esclavos, Dios los sacó de la esclavitud y ahora eran libres. Y esta cena simbólica era una gran parte de esa celebración. Por eso Jesús estaba en Jerusalén en estos tiempos, porque todos venían a la ciudad santa para recordar todo eso. Y en esta cena anteriormente en que aconteciera todo esto, es cuando Jesús dice, oye, alguien de ustedes me va a traicionar. Y después de eso va aquí a este pasaje. Y Jesús continúa un discurso, comienza Jesús a hablar sobre cosas y esto aquí acuérdense que esta fue la última cena, la última vez que él estaba con sus discípulos y les estaba diciendo él lo que sentía y lo que quería para sus discípulos. Y dice, entonces Tomás dijo, Señor, no sabemos dónde vas, así que podemos conocer el camino. Juan 14:6, este es un versículo muy famoso. Jesús le responde, acuérdense, es en el grupo íntimo, en la última cena, la última vez que van a estar juntos, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con esto Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Versículo 8, Señor, dijo Felipe, Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. 9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos el Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino como que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Aquí vemos que, un momento, okay. Disculpen, es nuevo la tecnología aquí. Por aquí podemos ver que Felipe y los apóstoles todavía tienen preguntas. Y este pasaje es curioso porque, no sé si muchos de ustedes saben, pero yo soy maestro de secundaria y siento aquí la misma desesperación que tuvo Jesús aquí. Por ejemplo, como maestro, a veces siento que he explicado algo bien, hemos hecho eso todo el año, hemos estado haciendo lo mismo todo el año y hemos hecho los mismos procedimientos. Los estudiantes saben cómo evalúo sus hojas, sus papeles y todo eso. Y luego me hacen una pregunta
que ya deberían de saber la respuesta, que todo el año lo hemos estado haciendo y de repente me hace una pregunta, ¿y cómo hacemos esto? Por ejemplo, tenemos un proyecto y les he estado diciendo todos los días que tenemos clase, oye, tienes que tener un borrador, tienes que tener los requisitos, estos 3 requisitos, y tienes que entregarlo y enseñarme a mí para que yo apruebe su borrador antes de que continúen a su final. Y llegan y me dicen, pues, ¿qué hago? Lo he escrito, lo he puesto en línea, lo he puesto todo así, y llegan y me hacen la pregunta. Yo creo que lo mismo aquí le pasó a Jesús, que acuérdense que Felipe duró años siguiéndolo, por lo menos 3 años con él. Fue uno de los primeros discípulos. Felipe estuvo ahí con Pedro y Andrés y Bartolomé, todos ellos estuvieron ahí en la boda de Caná, donde Jesús hizo su primer milagro. Todos vieron, Felipe es el que dijo, pues no tenemos tanto dinero para darle de comer a toda esa multitud, y él físicamente vio las obras que Jesús hizo, los milagros, estuvieron ahí en la tormenta, estuvieron ahí cuando Jesús resucitó a Lázaro. Todas esas cosas, Felipe estuvo ahí, viendo físicamente los milagros de Jesús, comprobando y escuchando a Jesús que decía, el Padre y yo somos uno, no un mismo propósito, pero uno, la misma esencia, no hay separación. Y Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Felipe, teacher, ¿y dónde está el Padre? Así yo creo que le hizo Jesús. Ay. Si Jesús hubiera dicho, ay Dios mío, sería para él. Hmm. Fue broma. Pero no sé, pero eso es lo que siento de este pasaje, que Jesús les ha estado todo ese tiempo diciendo, yo soy el Mesías, yo soy Dios, el Padre y yo somos uno. Y, y de repente uno de los seguidores que han estado ahí por años hace la pregunta, pues muéstranos al Padre. ¿Me entienden? Pero a la misma vez miramos que la respuesta que da Jesús dice, ok, has estado ahí tú desde el comienzo, pero ahora te digo, sí, plenamente, el Padre y yo somos uno, y tienes que creer en mí, que Cristo nos ha, que Dios me ha enviado y que somos uno. Y yo creo que a veces como nuestro caminar en Cristo, a veces es lo que pasa, que llevamos varios años en el Evangelio, en el ministerio, siguiendo a Cristo, yendo a la iglesia, todo eso, ¿no? Y a veces se nos olvida lo más básico. Jesús nos ha dicho todo el tiempo, yo soy el camino de la vida, la salvación es de creer en mí, que yo morí por tus pecados, ven y sígueme y haz discípulos. Eso es lo simple que es el Evangelio, de ir de hablar de Jesús a las personas, de enseñarles sobre Cristo y seguir a Cristo. Es básico, pero a veces se nos olvida, nos involucramos y nos peleamos en la forma de música, cómo nos vestimos, qué es lo que comemos, lo que no comemos, todo eso, pero tenemos que regresar a lo básico, a la creencia que nos hace seguidores de Cristo, de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día físicamente, que la Trinidad, que todo esto es lo básico. Y tenemos que hacer eso porque a veces perdemos el enfoque, así como Felipe. Me parece que después de eso, pues Felipe se dio cuenta que, oh, pues sí sé. Ahí también les dice Jesús en el versículo antes que les diga que Él es el camino, la verdad, la vida, dice, ustedes han visto al Padre, me han visto a mí. Y el Padre y yo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Es cuando Felipe dice, ¿y cómo es eso? Muéstranos el Padre. Cuando Jesús plenamente les dijo, hey, si me ven a mí, están viendo al Padre. ¿Sí? Yo creo que de ese entonces, pues Felipe reflexionó porque, y él ha estado ahí desde ese tiempo.
Y si continuamos con lo de Felipe, la historia de él es muy interesante porque, como les había dicho anteriormente, en el único libro en lo que vemos a Felipe es en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Y, y Felipe, cuando habló, tuvo algo de ven y ve lo que ha hecho Jesús. A través de su vida, en esos años que miramos que fue un hombre práctico que pensaba, ok, vamos a planear, es bueno, pero se enfocaban aquí y en la hora en vez de el largo plazo. Cuando Jesús nos dice, hey, sígueme, yo estoy en control, mira, hay abundancia, yo te cuido, estás conmigo. Luego también vemos que Felipe dice que está disponible para las personas, ¿sí? A los griegos, a las personas que no eran parte del club o parte de eso, pero él dijo, ven y ve, sí. ¿Quieres ver y conocer a Jesús? Ven y ve. Ven y ve lo que ha hecho Jesús. Yo creo que esa actitud tenemos que tener, porque a veces nos ponemos, pues no sé, pero lo más fácil es decir, ven y ve. Y, y después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, um, la historia dice que Felipe, en Hechos, es muy interesante, lean eso, es la historia de Felipe y el etíope, pero Felipe le predica al etíope, que era una persona encargada de la tesorería, ¿sí? De Etiopía, un país en África, y se convirtió en un creyente, un seguidor de Jesucristo. Y ese etíope fue a la reina y la reina también se hizo seguidora de Jesús y creyente, y toda la nación aceptó la cristianidad o seguir a Jesucristo. Y Etiopía es uno de los países que tiene un grupo cristiano desde la antigüedad, desde después de Jesús, porque Felipe fue y escuchó al Espíritu Santo y le predicó a este hombre, a Etiopía. Una persona cambió todo un país y todavía siguen ahí um, siguiendo a Cristo y predicando sobre Jesús y le dan el crédito a Felipe. Y más adelante con la vida de Felipe se cree que fue a Turquía, que fue hasta partes de Rusia. Unos dicen que hasta con los que eran los franceses de ese tiempo, Gauls, pero um, definitivamente sí fue a Turquía y a esa área y ayudó a, a traer el evangelio a las personas de esa región. Y se dice que murió de causas naturales o que fue martirizado, no se sabe. Una tradición dice que lo crucificaron, otra tradición dice que vivió y murió de cosas naturales, otra tradición dice que murió apedreado, no se sabe, pero el chiste es que fue a Turquía y ahí es donde predicó, plantó iglesias y ahí falleció y murió en Turquía. Y vemos que aquí que con Felipe él siguió predicando sobre Jesús, siguió diciendo, ven y ve lo que Jesús ha hecho en mi vida y lo que puede hacer en tu vida. Y tenemos que tener eso en nuestra mente cuando estamos en nuestras vidas trabajando o en casa. Tenemos que acordarnos de eso, de ir y ver lo que Dios está obrando en nuestra vida. Especialmente con en estos tiempos que vivimos que es difícil, pero acuérdense, podemos todavía con una oportunidad con nuestra familia en demostrar y enseñarles paciencia, amor a nuestros hijos que están en casa encerrados con nosotros, que a veces, Matías dice que es un regalo de Dios y a veces digo, gracias Señor por este regalo tan, me entienden, porque a veces es la desesperación. Pero en este tiempo tenemos que demostrarle a nuestros hijos, ven y ve lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ven y ve lo que Dios va a obrar durante este tiempo que estamos aquí en cuarentena y todo eso.
es difícil, pero vamos a ver buenas cosas, porque Dios todavía está en control. Y vengan y vean lo que Dios tiene preparado para nosotros, para nuestra iglesia y para todos. Y con esto, pues vamos a terminar y vamos a ver. Padre, gracias por ese día que nos dices y te damos gracias por todo lo que haces, gracias por venir y morir en la cruz por nosotros, gracias por perdonarnos. Te pido que nos des la idea de ven y ve y te pido que abras nuestros ojos y nuestros corazones para ver tus obras y te dejamos todo en tus manos y gracias por todo lo que haces. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, pues espero que tengan un buen resto del día y adiós. Espero que todo salga bien.